esos paraísos fiscales no han aprobado la ley de extinción de dominio y no tienen un tratado de extradición o no tienen un tratado de colaboración o de cooperación internacional. Es un mundo complejo que demanda, como tú dices, una investigación muchas veces difícil, porque el delincuente informático lo hace tras el anonimato, identificar esa situación, que puedan rastrear. Existe lo que es el peritaje virtual. El peritaje virtual. Yo no soy técnico en esta porque soy abogado, pero existe el peritaje virtual y existen también programas que van a rastrear, por ejemplo, la estela digital de ese proceso. La estela digital de ese proceso. Saludos amigos y amigas, una vez más con ustedes en este espacio de entrevistas Encuentro Plural. Y en esta ocasión vamos a estar conversando de algunos tópicos, de algunos temas que han estado gravitando en la prensa nacional. Son temas que tienen que ver específicamente con extinción de dominio, con delito electrónico. Y para ello tenemos con nosotros a Víctor Mena Graveley, un joven jurista puertoplateño con quien vamos a conversar de estos temas. No queremos irnos al corte sin antes invitarles a ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Vamos a un corte y ya regresamos. Regresamos y ya tenemos con nosotros a Víctor Mena Graveley. Víctor, agradecido. César, muchísimas gracias por la invitación a este programa tan visto, un programa diferente, un programa con un poquito de ruido, pero muy familiar y muy innovador en Puerto Plata. Sí, estamos en un café, esta invitación, estamos llenos de personas y este tipo de conversatorio es muy importante porque de aquí sale siempre un aprendizaje. Así es. Víctor, vamos a hablar y vamos a tratar inclusive de aplatanar el lenguaje para que la gente pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de una ley de extinción de dominio y que podamos explicarle, insisto, en un lenguaje casi coloquial, pero que la gente pueda entender en qué puede beneficiar a la nación, en qué puede beneficiar al colectivo y de manera individual al ciudadano una ley de extinción de dominio. Mira, la ley de extinción de dominio es un mecanismo que tiene el Ministerio Público, el fiscal, la Procuraduría General de la República para perseguir los bienes de una persona que se supone que esos bienes han sido obtenidos de manera ilícita, de manera no legal, en términos llanos. Eso es lo que es la extinción de dominio. Si se comprueba de que esos bienes fueron obtenidos no de manera legal, sino de manera legítima, entonces el Estado le quita la propiedad a esa persona y se apodera de esos bienes. En términos llanos, eso es lo que significa la ley de extinción, o los juicios de extinción de dominio. Eso incluye a aquellos que esos dineros que han sido sustraídos de manera ilícita en el Estado, pero también en el sector privado. En el sector privado, en el Estado, por ejemplo, una persona que ha obtenido una casa y ese dinero lo ha obtenido por el tráfico de drogas, el dinero que utilizó para comprar esa casa, obviamente de que estamos hablando de que esa obtención de esa casa fue producto de un ilícito penal. Entonces, el Estado persigue esa casa y puede apoderarse de esa casa. Eso es, en términos llanos, lo que significa la ley de extinción de dominio. Entonces, ¿qué garantías hay de que realmente ese proceso puede darse, puede lograrse? ¿Hay algún factor externo o paralelo a la ley que obligue a que el proceso se dé y se pueda establecer justicia ante la pérdida de un bien, ya sea estatal o privado, en detrimento de la ciudadanía? Bueno, César, lo primero es que
Un juicio de extinción de dominio primero comienza con una denuncia de una persona bajo el anonimato o una persona que da sus datos ante una declaración jurada, denuncia, por ejemplo, que el bien de una persona fue obtenida de manera ilegal, de manera ilícita. Y eso comienza una investigación, el Ministerio Público, el fiscal, comienza una investigación y apodera la jurisdicción de extinción de dominio, donde hay un juez que va a instruir el caso. Ese juez que va a instruir el caso es un juez de la Corte de Apelación, del departamento judicial donde reposan los bienes. Es decir, si hay una persona que se les indica que ha obtenido, por ejemplo, una cuenta bancaria, digamos que de $1 millón, y que esa cuenta bancaria la ha obtenido de manera ilegal, producto, por ejemplo, de una transacción o una operación bancaria ilegal, digamos que una operación basada en lo que es el smurfing, pequeñas cantidades de dinero, y hacen una cantidad de $1 millón, por ejemplo. Ya eso es una operación sospechosa que puede dar al traste de una investigación de lavado de activos como de una investigación o proceso de extinción de dominio. La extinción de dominio viene a ser un procedimiento mucho más fácil que un caso penal de lavado de activos, por varias razones fundamentales. La primera de ellas es que se sortea una serie de obstáculos que están en un procedimiento penal, como el debido proceso de ley, las garantías, la no autoincriminación, etcétera. Porque fíjate una cosa, el procedimiento de extinción de dominio va dirigido a los bienes, es como decimos los abogados, in rem, el objeto es in rem. In rem significa en la cosa, mientras que no se persigue a una persona en sí. Pero el objetivo se persigue a una persona que ha cometido un ilícito penal. Sí. Pero aquí lo que se va a perseguir son los bienes. Pero los bienes son propiedad de una persona. Son propiedad de una persona, y efectivamente. Fueron adquiridos de manera ilícita por una persona. Acuérdate que el bien es inanimado. Correcto. Y que no tiene ninguna responsabilidad penal o civil. No tiene ninguna responsabilidad penal. Quien lo tiene es el dueño del bien. Correcto. ¿Por qué no perseguir al dueño del bien? Bueno, la lógica de la ley de extinción de dominio en toda América Latina es la siguiente. Primero perseguir los bienes para dar con el autor del ilícito penal. Pero un bien no corre ni se esconde. No corre ni se esconde y es mucho más fácil perseguirlo. O mejor dicho, la obtención ilegal es más fácil perseguirlo que perseguir un ilícito penal. Porque cuando tú persigues, por ejemplo, a una persona por lavado de activos, tú te encuentras con muchas salvaguardas legales y muchas garantías que protegen al imputado. No autoincriminación, no bis in idem. Tú tienes que tener un estándar de prueba, o sea, tú tienes que romper el principio de presunción de inocencia, que no existe respecto a una ley de extinción de dominio. Entonces, diríamos que fundamentalmente la garantía de que el proceso que se lleve de un caso de extinción de dominio a cabalidad, la garantía de que se respete todos los procedimientos está en la Procuraduría General de la República, en los fiscales que asuman el caso o en algún otro mecanismo de ley. Bueno, o autor de ley. El Ministerio Público va a perseguir los bienes, pero va a apoderar una jurisdicción que es la jurisdicción de extinción de dominio. Esa jurisdicción le va a corresponder a la segunda sala de las Cortes de Apelación, donde el bien, donde esté ubicado el bien, que puede ser un bien mueble, un bien inmueble, puede ser un carro, una casa que haya sido obtenida por uno de los supuestos que establece la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, si hay un vehículo y en ese vehículo, por ejemplo, se ha realizado un hecho de sicariato, es decir, hay un tipo que ha utilizado un vehículo para trasladarse a un lugar determinado y en ese lugar determinado ha
ejercido sin lugar a dudas un acto de asesinato, que es el sicariato. Ese es un supuesto que daría al traste de lo que es una ley de extinción de dominio que podría llevarse paralelamente a un caso penal, a un caso, en este caso, de asesinato. O sea, una persona estaría siendo procesada judicialmente por el ilícito penal y a la vez dos aspectos distintos. Por dos aspectos distintos, claro está, siempre y cuando no haya un decomiso accesorio en el caso penal. ¿Qué es un decomiso? Constitucionalmente no viola algún derecho fundamental o algún derecho constitucional hacia la persona, hacia el individuo. Muchas personas hablan de que la ley de extinción de dominio viola algunos derechos fundamentales, la irretroactividad de las leyes, otro, el derecho a la no autoincriminación. Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente. La ley de extinción de dominio no persigue a una persona en sí, que ha realizado un acto o ha realizado un hecho punible, un delito, un crimen, sino persigue los bienes. Entonces no podemos hablar de que esta ley viola el derecho a la no autoincriminación, el derecho a lo que es el derecho de carga dinámica de la prueba o el derecho a la defensa. No viola. Tampoco viola el derecho de irretroactividad de las leyes, que ese es un caso también que ha sido muy debatido en este caso, porque una cosa es la retrospectiva y otra cosa es la irretroactividad de las leyes. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Ya regresamos. No importa que tú, por ejemplo, cometiste un acto de tráfico de droga, de lavado de activos,
de sicariato, no importa que tú, por ejemplo, cometiste un acto de tráfico de droga, de lavado de activos, de sicariato. La mayoría de los países que han aprobado esta ley para perseguir los bienes es que reduce el presupuesto de los órganos o de las agencias ejecutivas para perseguir el crimen organizado. Como esos paraísos fiscales no han aprobado la ley de extinción de dominio y no tienen un tratado de extradición o no tienen un tratado de colaboración o de cooperación internacional. Entonces, lo que me estás queriendo decir, y es un lenguaje tal vez muy llano para que la gente no entienda, lo entienda, perdón, es que entonces el espíritu del legislador al plasmar esta ley está basado en la recuperación del bien, no tanto tal vez en la persecución del bien, sino en la recuperación del bien sustraído. La persecución y recuperación del bien sustraído. Más que en la culpabilidad por la acción que tenga el individuo que obtiene ese bien. La ley de extinción de dominio opera sobre la siguiente lógica. No le importa que tú, por ejemplo, cometiste un acto de tráfico de droga, de lavado de activos, de sicariato, y que haya obtenido una suma de dinero, o haya adquirido bienes. Para eso hay otras normativas. Para eso hay otra normativa que te pueden juzgar por el fuero penal. A la ley de extinción de dominio, lo que le interesa es que tú has obtenido ese bien, que puede ser un bien inmueble, un bien mueble, es decir, un carro, una casa, una finca, conforme a un acto ilícito. Si se comprueba que tú has obtenido ese bien de manera ilícita, no legítima, que ha obtenido ese bien o esa propiedad conforme a un hecho punible o a uno de los supuestos que establece la ley de extinción de dominio, entonces, si tú no pruebas la legitimidad, porque eso es lo interesante, aquí viene lo que es el estándar de carga dinámica de las pruebas. Te pruebo, el Ministerio Público nada más debe probar un supuesto de los contenidos, de los que están contenidos en la ley de extinción de dominio. Ahora, después probarte que en uno de estos puntos tú has faltado a la ley. Tú has faltado a la ley, entonces te corresponde a ti probar que tú has obtenido, por ejemplo, ese bien de manera ilícita. ¿Cuál es un supuesto? Por ejemplo, una violación, una evasión fiscal. Digamos que tú has hecho un contrato, que ha adquirido una casa o ha vendido una casa, y tú haces dos contratos. Un contrato real, que es la operación real de obtención, por ejemplo, de esa casa o de esa mansión. Digamos que la casa costó, o el precio de la casa fueron 10 millones de pesos, el monto. Ese es un contrato real. Pero después tú presentas otro contrato que tú lo vas a llevar a las autoridades como impuestos internos, donde tú presentas ese contrato de que esa casa, cuyo valor real era 8 millones de pesos, la está vendiendo a 2 millones de pesos. Obviamente de aquí estamos ante un supuesto de evasión fiscal, y eso es un delito. Quedaría el inicio de persecución por la ley de extinción de dominio. Si el Ministerio Público prueba esa actividad, te corresponde a ti probar lo contrario. Si no pruebas lo contrario, entonces el Estado se apodera de esa casa. ¿Qué sucedería con un bien o con bienes que fuesen recuperados o que fuesen, vamos a decir, confiscados a través de un procedimiento de ley de extinción de dominio? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a esos bienes? Pasarían sin lugar a dudas a repartirse en una serie de instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público, para financiar las actividades del Ministerio Público. Lo interesante de esta ley de extinción de dominio, y en casi la mayoría de los países que han aprobado esta ley para perseguir los bienes, es que reduce el presupuesto de los órganos
o de las agencias ejecutivas para perseguir el crimen organizado, como el Ministerio Público, la DNCD y otras agencias ejecutivas que persiguen lo que es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el Estado incluiría menos presupuestos a esas instituciones, porque esas instituciones, a través de la ley de extinción de dominio, se van a autofinanciar a través de los bienes que recuperen. ¿Qué pasaría, Víctor Horacio, con la fuga de capitales? Con esconder capitales en paraísos fiscales, frutos de actos de corrupción, cuando muchos de esos estados o paraísos fiscales no tenemos jurisdicción, no tenemos influencia jurídica? Mira, la ley de extinción de dominio crea... O sea, Sí. puse lo que me robé en una institución X, ya sea privada o pública, en un paraíso fiscal como la isla Caimán. Mira, la ley de extinción de dominio establece lo que es la cooperación judicial internacional, que a través de ese mecanismo, por ejemplo, con otro Estado, siempre y cuando haya un tratado de por medio, porque esa es la palabra asunto. clave, o sea, es la situación Un clave, debe convenio. haber un convenio. Debe un haber acuerdo. convenio. Casi la mayoría de los países que han adoptado la ley de extinción de dominio, porque es una ley que viene a estandarizarse, es decir, a unificarse las legislaciones, porque es una ley que promueve la ONU. Hay una ley tipo que ha servido de ejemplo y crea lo que es la cooperación judicial. Pero para eso tiene que haber un tratado y un convenio. Muchas veces esos paraísos fiscales no han aprobado la ley de extinción de dominio y no tienen un tratado de extradición o no tienen un tratado de colaboración o de cooperación internacional. Ese es el único escollo que puede traer esa interrogante que tú has planteado. Bien, Víctor, hasta el momento ha sido una conversación muy interesante respecto a lo que es la ley de extinción de dominio. Y en un minuto, que pudieras darme tu visión sobre esta pregunta, muy breve. Ya hubo una voluntad política de aprobar la ley. ¿Habrá una voluntad política de defenderla ante la postura de esta ley ante el Tribunal Constitucional o por alguna situación? Bueno, todo hecho jurídico necesariamente tendrá que tener validez. Y un hecho jurídico es una ley, la aprobación de una ley. Aquí podemos estar hablando de una ley orgánica. ¿Por qué? Porque la misma ley habla de regular derechos y garantías y habla de un debido proceso de ley. Y cuando estamos ante una ley orgánica, necesariamente debe aprobarse con mayoría significativa, mayoría cualificada, 2/3 partes de los presentes en ambas cámaras, 2 lecturas con las 2/3 partes. Eso va a demandar si la Cámara de Diputados aprobó con ese quórum, porque si la Cámara de Diputados no aprobó con ese quórum, el Tribunal Constitucional podría declarar inconstitucional por una inconstitucionalidad de forma, es decir, por violar el procedimiento de aprobación de una ley, que en este caso es una ley cualificada, una ley orgánica. Bien, señores, muy interesante el tema, ha sido bastante fácil de poder interpretar hasta el momento lo que Víctor Horacio Mena nos ha estado exponiendo respecto a la ley de extinción de dominio. Nosotros vamos a ir a un corte y ya regresamos con ustedes a este encuentro plural. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones
y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Ya regresamos. Esos paraísos fiscales no han aprobado la ley de extinción de dominio y no tienen un tratado de extradición o no tienen un tratado de colaboración o de cooperación internacional. Este tema de delitos de contenido se habla del abuso infantil ante el ciberespacio, como un delito complejo que demanda, como tú dices, una investigación muchas veces difícil, porque el delincuente informático lo hace tras el anonimato. El ciberdelito es un delito también transnacional, porque muchas veces un delincuente comete un delito en Estados Unidos, pero ese delito se refleja o sus efectos son en la República Dominicana. Continuamos en este encuentro plural desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, conversando con Víctor Graveley. Ya en una primera parte conversamos de la ley de extinción de dominio. Ahora vamos a tocar otro punto, Víctor, y es lo que sería un proyecto de ley o una reforma o una ley o una nueva normativa de lo que es el delito electrónico en la República Dominicana. Bueno, hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso Nacional que es sobre ciberdelitos. Es un proyecto de ley que viene necesariamente a completar lo que había faltado con la ley 5307, que es la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que está vigente en la República Dominicana. Esa ley tiene una serie de mecanismos novedosos y también una serie de delitos que faltaron en la ley 5307. Lo primero es que esa ley sigue vinculada o inspirada en lo que es el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es aquel convenio para la prevención de la ciberdelincuencia que fue aprobado en el 2001 en Budapest. Este marco regulatorio, marco jurídico, trae nuevas modalidades. Primero, trae los delitos de discriminación que habían faltado, que es el protocolo que se le adiciona al Convenio de Budapest en el año 2003
Este proyecto de ley trae los delitos de discriminación ante el ciberespacio. Y también trae, por ejemplo, aquellos supuestos sexuales o delitos de contenido. Cuando se habla de delitos de contenido, se habla del abuso infantil ante el ciberespacio, como por ejemplo el grooming, por ejemplo, que es cuando un adulto, por ejemplo, engaña o persuade a un niño para que el niño se desnude o haga una actividad de naturaleza sexual con finalidades, por ejemplo, perniciosas, como por ejemplo utilizar esas imágenes de ese niño para chantajearlo o para la pornografía infantil. Hablas de esto y sabemos que lograr ese tipo de cosas es todo un proceso, sí, claro, inclusive de ingeniería social, a través de las redes sociales sexual también, que cuando una persona sí. envía un texto, ya sea por WhatsApp o por las redes sociales o por el chat, de contenido sexual. Entonces, te digo esto porque hablar de proceso necesariamente se habla de tiempo. Sí, claro. Y del uso de canales efectivos de comunicación como las redes sociales, como los chats internos de las redes sociales, como los servicios de chat, mencionaste WhatsApp. Y la ley necesariamente tiene que acudir al aspecto del peritaje, ¿verdad? Claro que sí. Del aspecto forense, informático y tecnológico. Informática forense. Exactamente. Sí. Para poder tratar un caso. En el contexto actual, cuenta la República Dominicana no con el material profesional desde el punto de vista del derecho, sino de la parte técnica, científica, tecnológica, para poder eventualmente trabajar sobre esa ley. Mira, es como dice Ángela Esther Casanova, es magistrada. ¿No será un burro comiendo bizcochito? Es magistrada de la Suprema Corte de Justicia, era magistrada de la Suprema Corte de Justicia, que escribió un libro que yo diría que es el más completo sobre ciberdelincuencia en la República Dominicana. Es un delito complejo que demanda, como tú dices, una investigación muchas veces difícil, porque el delincuente informático lo hace tras el anonimato. Y muchas técnicas de puerta trasera a nivel informático. Puerta trasera a nivel informático. Y muchas veces también trasciende también lo local, porque esa es otra cosa también. El ciberdelito es un delito también transnacional, porque muchas veces un delincuente comete un delito en Estados Unidos, pero ese delito se refleja o sus efectos son en la República Dominicana o hacen daño en la República Dominicana, como por ejemplo el acceso a un sistema informático o el sabotaje informático. Y eso demanda de un peritaje. Existen dos instituciones actualmente que se dedican a la investigación, pero que demandan de suficientes recursos, porque es una investigación que no es barata, es muy cara. Es muy cara, porque demanda de ciertos programas. Sí, y que solicita también una permisología, y de eso vamos a hablar ahorita. Y necesitan una permisología ante las prestadoras de los servicios. Las prestadoras de servicios. Exacto. Ante la prestadora de servicios, ante las redes sociales, por ejemplo, Meta establece un protocolo. Exacto. Que debe cumplirse, y permisos también, y esos protocolos están regidos por una legislación extranjera. Ahí quería preguntar. Ese otro dato. Qué bueno que tú también mencionas eso. Ese otro dato. Porque la pregunta sería, hay que recordar que las redes sociales son corporaciones. Corporaciones. Que crean un marco jurídico normativo. Exacto. De su uso. Y exactamente. Una autorreglamentación. Una autorreglamentación. Y que muchas veces utilizan como escudo para evadir situaciones foráneas
a su ecosistema, a su entorno Claro. como empresa. Claro. ¿Colindan nuestras leyes que tienen que ver con delito informático, con delito de alta tecnología? O sea, ¿son capaces de poder acoplarse con esas normativas de esas corporaciones que crean estas plataformas, TikTok, Meta, Twitter? Lo primero es que hay 3 instituciones que no habíamos señalado la institución. La Procuraduría General, especializada en crímenes y delitos de alta tecnología, el DICAT, que es la Dirección de Investigación, ¿verdad?, de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología, y el DIDI, que son las 3 instituciones que se encargan de investigar. DIDI, Dirección de Investigación de Delito Informático, adscrito al DNI, se dedican a investigar. Lo primero es que toda investigación debe comenzar con una autorización judicial, porque vamos a intervenir, por ejemplo, datos que son privados. Y lo segundo es que, como tú dices, se van a encontrar con un escollo, con otro obstáculo. La reglamentación, por ejemplo, de Twitter, Exacto. de Facebook o de Meta, porque ahora O sea, la pregunta venía en el sentido de ellos qué tienen, tanto homologa. ellos tienen una reglamentación y una permisología, como tú indicas, unos permisos que el investigador, el forense informático, debe sortear esa parte. Y claro, debe hacerlo bajo un esquema y bajo una legislación exterior, por ejemplo, la legislación de los Estados Unidos, en ese caso. Esa era la pregunta, o sea, Por eso si es hay un espacio para homologar procesos. Por eso es importante la cooperación judicial también, Ok. el procedimiento de cooperación internacional, porque eso va a depender de, primero, que haya una cooperación internacional y después que pueda aplicar esos protocolos que indican, por ejemplo, las redes sociales para la investigación, o un correo electrónico como por ejemplo Gmail, por ejemplo, que establece un protocolo o un permiso. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana!
Ya regresamos. Puede ser a través de un ransomware, que es un programa de computadora que te roba la información y con eso el individuo te chantajea. ¿Y por qué estamos provocando estos delincuentes del ciberespacio? Estos delincuentes de alta tecnología. Lo que estaban buscando era intercambiar información para que la persona recupere esa información por dinero. Esa situación, que puedan rastrear. Existe lo que es el peritaje virtual. El peritaje virtual. Yo no soy técnico en esta porque soy abogado, pero existe el peritaje virtual y existen también programas que van a rastrear, por ejemplo, La estela digital de ese proceso. estela digital de ese proceso. Estamos hablando, Víctor, Las exigencias que ellos establecen. de delitos que pudiesen realizarse en el entorno de un usuario estándar normal que ha sufrido algún daño a través de una red social o a través de otra plataforma de carácter social, ¿verdad? Pero existen otros delitos realizados en el ámbito de la web, en el ámbito del internet, que están dentro de lo económico. Sí. Estos delitos de corporaciones, pero también estos delitos que tienen que ver con el robo de identidad para procesos de tarjetas de crédito, para procesos de cobros de seguro de vida, para la compra y venta de activos o de acciones en el internet. ¿Cómo contempla, de manera general, si pudieras conversarlo, esa parte, la Por ejemplo, nueva ley? Esos delitos son los que tienen que ver con el fraude, que el mismo convenio de Budapest lo contempla en su segundo capítulo y que la ley actual 5307 tiene un amplio catálogo. Por ejemplo, robo de identidad, está contemplado ese delito, como bien tú estableces. También establece la transferencia ilícita de fondos, también, que es un fraude, donde se roba la identidad, por ejemplo, de un usuario bancario, y de ahí, por ejemplo, hacen una transferencia ilegal sin tu consentimiento, y eso implica también, desde luego, un acceso ilícito al sistema bancario a través de una serie de modalidades delictivas. El chipeo. Exactamente, una serie de modalidades, como por ejemplo, tú conoces más que yo de eso porque eres ingeniero en informática, lo que es la ingeniería social, por Así ejemplo. es. Una persona te llama y se hace pasar por un funcionario del banco y le dice a ese usuario, yo quiero que tú me des los datos. Yo quiero validar sus datos, por favor. Validar sus Responda datos, si son responda correctos. si son correctos. Así es. Ahí te toman los datos y con esos datos ingresan a tu internet banking y de ahí hacen transferencia. O puede ser a través de un ransomware, que es un programa de computadora que te roba la información y con eso el individuo te chantajea. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque fíjate que en el año de la pandemia, en el 2020, se utilizó un malware donde se robó la información del sistema de sanidad de España. Y con eso amenazaron y chantajearon al sistema de sanidad español con los datos, por ejemplo, de los pacientes. ¿Qué es lo que estaban provocando estos delincuentes del ciberespacio? Estos delincuentes de alta tecnología. Lo que estaban buscando era intercambiar información para que la persona recupere esa información por dinero. Y eso puede necesariamente, o puso en peligro, lo que fue el sistema sanitario en un momento clave, en un momento crucial, en un momento de riesgo. También el lavado de activos y también la transferencia o el robo de las criptomonedas también. Porque esa es otra cosa también, lo que es el fraude de las criptomonedas, que se está dando mucho. Víctor, desde el punto de vista técnico informático, pudiésemos decir, sin temor a equivocarnos,
que parte de las debilidades que como nación tenemos desde el punto de vista del delito informático, hay puntos que pudiesen venir directamente desde las prestadoras de servicio que prestan el servicio de conexión a Internet. Correcto. Por ejemplo, Que también tienen un protocolo. la IP dinámica. Sí. La IP dinámica, o sea, el IP, el número, el Internet Protocol, Que es el Internet Protocol, que es sí. el número Claro. de conexión que te asigna la compañía, no es fijo. No es fijo. Es dinámico. Claro. Cada vez que tú prendes y apagas la conexión, ni siquiera el computador, inicias con un número IP distinto. Distinto, claro. Lo ideal sería que fuese una IP fija. Eso es lo que provoca dificultades en la investigación. Exactamente. ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué se le puede exigir a las prestadoras de servicios respecto al tema de las IP dinámicas? Identificación de usuario, por ejemplo, y una identificación de usuario y la numeración, por ejemplo, del ordenador también. Identificación del usuario. Eso es importante en una investigación informática. Que más que el IP de la conexión sea el IP o la numeración o el serial del aparato conectado. Del aparato conectado. Y la vinculación a la con compañía un usuario. prestadora de servicio. Otro que sería un poquito más difícil sería el VPN. El VPN es un servicio que te permite conectarte a un servidor externo geográficamente. Donde no conocen o tu la identidad. simulación de una conexión externa O al la servidor ubicación, local. La geolocalización. O la geolocalización. ¿Cómo trabajaría el proceso de peritaje y forense investigativo este caso? Bueno, Desde el punto de vista de la ley, A para no través- entrar en el punto técnico, tecnológico, sino el punto de vista legal. lo que sí es que te digo es que la investigación en este ámbito es muy costosa. Aunque utilice ese Sería una fragilidad entonces. No, aunque utilice ese protocolo, hay programas que pueden identificar esa situación, que puedan rastrear. Existe lo que es el peritaje virtual. El peritaje virtual. Yo no soy técnico en esta porque soy abogado, pero existe el peritaje virtual y existen también programas que van a rastrear, por ejemplo, La estela digital de la ese proceso. estela digital de ese proceso. Sí, porque cabe destacarle a quienes El nos están VPN, observando de que todo proceso digital e informático deja un rastro. Deja un rastro, Aunque borres. aunque borres. El rastro de que borraste queda. Claro, claro. El VPN muchas veces se utiliza para entrar en la Deep Web también. Lo utilizan mucho en donde a veces los pedófilos, exactamente, y eso. y donde también se compran códigos para la extracción de fondos de tarjetas de crédito, tarjeta etcétera, de etcétera. crédito. Sí. Vamos bien con el proceso de esta ley, hasta donde conoces, hay voluntad política. Yo pienso que los indicadores hay- internacionales de la República Dominicana no va bien. No va bien, por ejemplo, hay un índice internacional, un índice de ciberseguridad internacional. Los dos países que están en primer lugar son Estados Unidos y Canadá. Nosotros no estamos entre los últimos países, según ese indicador. Bien, Víctor, nosotros queremos agradecerte muchísimo el hecho de que hayas tenido a bien sacar de tu tiempo para poder conversar de estos temas con nosotros. Conocemos de tu pericia, conocemos de tu dedicación al estudio de estos dos casos que hemos hablado, tanto extinción de dominio como los delitos informáticos, y te tenemos ya como asesor honorífico muchísimas del gracias. Teatro Plural. Muchísimas gracias. Le doy gracias a todo el pueblo de Puerto Plata y por la anuencia, porque nos han permitido llegar a todos Así es, en así este es. tan visto programa. Darle gracias a ustedes por la sintonía, por estar pendientes de los temas que les traemos a ustedes a través de Encuentro Plural, y recordarle suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural, dándole a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido para ustedes, y también seguirnos en las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram, Twitter y en TikTok. Será hasta otro Encuentro Plural.